Continuando con el hilo de seminarios, nosotros, el grupo número 5, conformado por Rivas Valentina, Rodríguez Renata, Rojas Berusca, Rojas Crisol, Rojas Yolimar y mi persona, Rojas José, acompáñennos hoy en este seminario sobre heridas, cicatrización y suturas. Las heridas se definen como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel. Lo anterior activa mecanismos fisiológicos destinados a recuperar su continuidad y por ende su función. En esta pérdida de la continuidad de la piel se pueden ver afectados los distintos estratos de esta y sus componentes. Es de relevancia conocer cuáles son las estructuras como tipo de tejido, células y receptores sensitivos pertenecientes a cada estrato, para que posterior sea más fácil agruparlas según su naturaleza causal y profundidad. Ambos son aspectos que influirán posteriormente en el proceso de cicatrización de la herida. Nos parece importante, para entender un poco sobre la fisiopatología de las heridas, recordar a través de un breve recuento o resumen lo que es la piel y sus componentes. Esta representa por su peso el órgano más grande del cuerpo humano, ya que constituye el 15 al 20% de la masa corporal total. Este órgano cumple con 6 funciones principales, entre las cuales encontramos la homeostasis, endocrinológica, excretora, sensitiva, inmunitaria, y sirve como barrera mecánica de permeabilidad y ultravioleta. Está formada por 3 capas principales que a su vez están formadas por sus respectivos estratos. Entre ellos tenemos la epidermis, que consta un epitelio estratificado plano queratinizado de crecimiento continuo. Su espesor se mantiene mediante la descamación y este epitelio no presenta vasos sanguíneos ni linfáticos. A su vez, la epidermis está formada por el estrato córneo, que es de espesor variable y consiste en células queratinizadas escamosas, anucleadas y planas, repletas de filamentos de queratina. Este es el estrato más superficial. Luego está el estrato lúcido, limitado a la piel gruesa, ejemplo la piel de las palmas y las plantas, y esta es una subdivisión del estrato córneo. En estas células los organelos desaparecen a medida que la célula se llena de queratina. El estrato granuloso es de un espesor de 1 a 3 células. Los queratinocitos contienen abundantes gránulos de queratoialina con proteínas precursoras de filagrina que aglomera los filamentos de queratina a las células cornificadas. Este estrato contiene también terminaciones nerviosas libres que tienen modalidades sensoriales múltiples como el tacto fino, calor, frío y dolor. El estrato espinoso es de espesor de varias células, contiene queratinocitos con múltiples evaginaciones citoplasmáticas que se unen a células semejantes contiguas mediante los dermosomas. A medida que maduran, estas migran a la superficie, aumentan de tamaño y se adelgazan. Y por último, el estrato basal, que es una capa de una célula de espesor, contiene células madres con actividad mitótica que se apoya en la lámina basal. A medida que ocurre la mitosis, en esta capa se trasladan al estrato superior para migrar a la superficie y convertirse en una célula queratinizada madura. En este estrato se encuentran dispersos los melanocitos, que emiten evaginaciones al estrato espinoso. Estas células son productoras y secretoras de la melanina, la cual protege del daño de la radiación ultravioleta no ionizante. Además, se presentan las células de Merkel, que en combinación con una fibra nerviosa componen el corpúsculo de Merkel, un mecanorreceptor celular. Luego tenemos a la dermis, que es un tejido conjuntivo denso que imparte sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. A la vez, la dermis está conformada por la dermis papilar, que es un tejido conjuntivo laxo inmediatamente inferior a la epidermis. Contiene fibras colágenas no tan gruesas como las de la dermis reticular, que se organizan en una red irregular. Asimismo, contienen vasos sanguíneos que permiten la irrigación de la epidermis, pero no la penetran, así como también evaginaciones nerviosas que finalizan en la dermis o penetran la lámina basal para llegar al epitelio. Y tenemos a la dermis reticular, que es un tejido conjuntivo laxo inferior a la dermis papilar de grosor variable, dependiente de la superficie corporal, pero es más grueso y menos celular que la dermis papilar. Esta contiene gruesas fibras de colágeno y fibras elásticas, además de células adiposas, el plexo arterial dérmico profundo, folículos pilosos asociados a sus músculos erectores y glándulas sebáceas. Y por último tenemos a la hipodermis o fascia subcutánea. Este es un estrato profundo a la dermis reticular. Contiene tejido adiposo dividido por tabiques fibrosos en lobulillos que varían en tamaño dependiendo del sexo, del estado nutricional y la ubicación anatómica. Este tejido participa como aislante térmico y amortigua compresiones producidas por eminencias óseas.
Además, contiene ligamentos cutáneos que fijan a la piel a planos más profundos mediante haces largos y escasos en la piel móvil o haces cortos y abundantes en piel fija, y en algunas regiones como el cuello pueden tener músculos cutáneos como el platisma. Como se mencionó, las heridas son causadas por agentes externos que generan una interrupción de la continuidad de las estructuras anatómicas, y según las características propias de cada lesión, estas pueden ser agrupadas y clasificadas de la siguiente manera: según su naturaleza, según su contaminación, según temporalidad, profundidad, mecanismo de acción, pérdida de sustancia o si penetran o no en una cavidad. En el postoperatorio existe un riesgo de infección del 0 al 20%, dependiendo de factores propios de cada cirugía, así como factores dependientes de cada paciente. En los pacientes que desarrollan alguna infección de herida quirúrgica puede haber necesidad de curaciones y antibiótico-terapia, lo cual implica un posible alargamiento de la estadía postoperatoria o tratamientos crónicos. Además, hay casos especiales donde estas heridas pueden significar una descompensación generalizada del paciente. Por lo anterior, es importante determinar el riesgo de infección de cada herida, y por eso se clasifica según su grado de contaminación. Tenemos las heridas clase 1 o limpia, que es una herida desinfectada y en ausencia de inflamación. En la cirugía no se accede al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Son principalmente cerradas, tiene riesgo de desarrollar infección del 2%, la cual se da principalmente por gram positivos. No requiere profilaxis antibiótica. Un ejemplo de estas son las incisiones para reparación de hernia, la parotomía exploratoria, mastectomía, extracción de injerto de derivación vascular. Tenemos las heridas de clase 2 o limpia contaminada, herida desinfectada en ausencia de inflamación. En la cirugía se accede intencionalmente al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario y no presenta derrame significativo de contenido. El riesgo de desarrollar infección es del 5 al 15% por microorganismos endógenos del paciente. Se benefician de profilaxis antibiótica. Ejemplo: histerectomía, lobectomía pulmonar, colecistectomía por cálculos o inflamación crónica. Las heridas de clase 3 o conocidas como contaminada es una herida abierta con menos de 6 horas y accidental que no presenta una infección aguda. Comprenden incisiones con inflamación aguda no purulenta, interrupciones importantes de la técnica estéril o derrames groseros del tracto gastrointestinal. El riesgo de desarrollar infección es del 15% por microorganismos endógenos o exógenos del procedimiento. Requiere profilaxis antibiótica, de lo contrario se infectarán inevitablemente al cabo de 6 horas. Ejemplo, una apendicectomía en apendicitis aguda, masaje cardíaco abierto, colecistectomía con inflamación aguda y derrame de bilis. Y las heridas de clase 4, que son las conocidas como sus infectadas, una herida mayor a 6 horas, traumática, que contiene tejido desvitalizado con inflamación purulenta, ubicada en área con infección clínica o en víscera perforada. Sugiere infección previa a la incisión. El riesgo de desarrollar infección es mayor al 30%, dada por microorganismos atípicos o patogénicos. Requiere tratamiento antibiótico y no profilaxis debido a su alto riesgo de infección. Ejemplos: una apendicectomía por rotura del apéndice, apendicectomía con presencia de pus, tratamiento quirúrgico de un absceso, irrigación y debridación de un absceso perirectal, etc. Según la naturaleza causal de la lesión, relacionada directamente con la profundidad de la misma, hay diversos tipos de heridas. Se clasifican en: incisión, causada mediante objetos afilados que generan daño en la piel, generalmente con una baja disrupción del aporte sanguíneo. Sanan rápidamente, en general por primera intención en caso de ser suturadas, y la herida tiene bordes netos. Cizallamiento o desaceleración, causada por objetos capaces de superar la fuerza de cohesión del tejido. Es una laceración en la cual las capas de la piel se separan del tejido subyacente, acompañados de una desvascularización significativa de la piel y de tejido blando. La lesión tendrá bordes dentados e irregulares en el contexto de una piel moteada en donde el relleno capilar será difícil de ver. Contusión es donde la fuerza de aplastamiento genera muerte celular inmediata y daño del suministro de sangre subyacente al tejido. Esto suele asociarse a avulsiones de nervios y vasos sanguíneos, lo que se asocia a un mal pronóstico de recuperación y revascularización de la herida. Quemaduras causada por el contacto de la piel con una fuente de calor, la cual puede provenir de variadas fuentes. Entre las más comunes están los fuegos o llamas, escaldaduras, objetos calientes.
Las quemaduras tienen su propia clasificación basada en la profundidad, la cual se evalúa mediante la apariencia, palidez a la presión, dolor, sensación del paciente. Ulceración, causada por alteración del revestimiento epitelial, y su patogénesis se basa en una alteración gradual de los tejidos por una etiología o patología interna. Se clasifica como una herida crónica. Y mordeduras, causada por humanos o animales, requieren cuidados específicos y se consideran altamente contaminadas, requiriendo siempre tratamiento antibiótico específico contra la microbiota oral de la especie causal. Vamos a hablar ahora de la clasificación según la temporalidad. Estas se pueden clasificar en aguda, subaguda y crónica, teniendo así un límite a las 6 horas y a los 5 días de evolución, aunque esto dependiendo de la bibliografía, ya que hay algunas que varían en el rango del tiempo. Vamos a tener la clasificación aguda, que va a tener menos de 6 horas de evolución, son potencialmente estériles. Las subagudas, que son mayor a 6 horas de duración, pero menores de 5 días de evolución y pueden ser colonizadas, a menos que se tomen determinadas medidas de limpieza. Luego vamos a tener la crónica, que va a tener más de 5 días de evolución y se considera colonizada por bacterias. La clasificación según su profundidad, esto va a depender de acuerdo al grado de penetración de una solución de continuidad, en donde va a estar implicado en su recorrido las estructuras desde la epidermis hasta el compartimiento muscular. Las heridas se pueden clasificar así en 6 tipos. Vamos a tener excoriación, que es una herida que va a abarcar desde la epidermis y la dermis. Estas van a estar afectando solamente al estrato de la piel y generalmente cicatrizan de forma completa e íntegra sin dejar ningún tipo de cicatriz. Luego vamos a tener la superficial, que es una herida que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Luego vamos a tener a la profunda, que es una herida que compromete el espesor desde la epidermis hasta el músculo, pudiendo lesionar vasos sanguíneos y o nervios de mayor calibre. Estas tienen un alcance hasta la fascia profunda de revestimiento que reviste el compartimiento muscular, pero no de la fascia profunda subserosa. Ahora, la herida penetrante son heridas que abarcan desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa, hasta que cubren las paredes internas del músculo esquelético y la cual forma el peritoneo. Estas comunican el medio externo con alguna cavidad corporal, definiéndose por el nombre de la cavidad comunicada. Por ejemplo, una herida penetrante abdominal torácico o craneal. Mecanismos de acción vamos a tener que pueden ser por arma blanca, arma de fuego, por algún objeto contuso, por mordedura de animal, por un agente químico o por algún agente térmico. También hay una clasificación que se basa en según si existe o compromete otras estructuras no cutáneas, por ejemplo las simples o las complejas, donde las complejas hay un compromiso importante de vasos, nervios, cartílagos y o músculos. Otro tipo de clasificación, la cual va a variar, es cuando hay pérdida de sustancia o sin ningún tipo de pérdida de sustancia. Luego está otra clasificación, que es según si penetra alguna cavidad o compartimiento, como por ejemplo penetrante y no penetrante. Las penetrantes vamos a tener que va a poder ser de origen cervical, torácica, abdominal o inguinal. En cuanto a las conductas generales, hay que saber, por ejemplo, cuándo derivar a un paciente. Por ejemplo, va a depender de los factores del medio ambiente, que en este se establece que hay carencia de disponibilidad en el sitio adecuado para su manejo, tales como por ejemplo una sala de procedimiento o de algún pabellón o también puede ocurrir que haya falta de recursos. Otro factor importante son los factores del profesional, así ya sea que hay falta de experiencia necesaria para realizar algún tipo de manejo adecuado, como también los factores del paciente, que pueden ser lesiones graves asociadas o a patologías severas concomitantes. También va a depender de los factores de la herida. Esto quiere decir si hay heridas complicadas, si hay heridas con pérdida de sustancia o heridas penetrantes y heridas con alto grado de contaminación, es importante derivar al paciente. En cuanto a cómo hacer para derivar a un paciente, primero que nada hay que estabilizarlo hemodinámicamente, o hay que averiguar si el paciente tiene una vía aérea permeable, si hay una vía venosa, si el signo es de sangrado activo y si es necesario realizar algún tipo de inmovilizaciones. También como profilaxis, de acuerdo al tipo de la herida, en dado caso sería una antitetánica, una antirrábica o algún tipo de antibiótico. Y obviamente hay que avisar al centro de referencia. En cuanto a las conductas
generales vamos a tener cuáles son los criterios de hospitalización. Van a depender de los factores del paciente, por ejemplo, si son edades extremas, desde ya sea niños menores a 2 años o personas adultos mayores, si están en ruralidad, si hay lesiones graves asociadas o incluso si hay patologías graves asociadas. Y otros factores va a depender de la herida, por ejemplo, si son heridas complejas, con una pérdida tisular importante, heridas penetrantes o heridas a colgajo, o también puede haber un alto grado de contaminación importante de la hospitalización. ¿Cuáles son las conductas específicas, las pautas básicas de un tratamiento? Vamos a tener primero que hay que progresar el tratamiento de las lesiones, es decir, el cierre de las heridas, aunque estas resulten llamativas, no es a veces una urgencia vital. Segundo, hay que decidir al momento oportuno para el cierre de las heridas. Para ello hay que considerar unos siguientes parámetros, como por ejemplo, si hay una pérdida tisular importante, es decir, si existe una pérdida de tejidos que dificulten un cierre primario sin tensión, y si además no se cuenta con la experiencia necesaria para realizar estas técnicas de cirugía plástica para que haya una cobertura tisular. Lo más indicado es realizar un aseo quirúrgico y dejar esta herida abierta para un cierre diferido. Hay otro parámetro importante, es el grado de contaminación. Por ejemplo, por lo general, una herida con más de 6 horas de evolución o hasta 24 horas, si se trata de lo que es la cara, no debería cerrarse. Las heridas que se consideran sucias, tales como las heridas por arma de fuego, las heridas por mordedura de animal o heridas con cuerpo extraño, abundantes, heridas secundarias a lo que es quemaduras, como norma no se cierran de inmediato. En estos casos lo más aceptado es dejar las heridas abiertas para un cierre por segunda intención, pudiéndose así también realizar un cierre referido entre el tercero y séptimo día. Y así se realiza un aseo quirúrgico prolijo y un afrontamiento mínimo bajo la cobertura de antibióticos y observación clínica bastante rigurosa. El tercer parámetro importante es que vamos a implementar la infraestructura adecuada para el manejo de la herida, es decir, de acuerdo a la complejidad de los casos, por ejemplo, ya sea en la sala de procedimientos o de pabellón y los materiales necesarios. Otro parámetro importante es decidir el tipo de anestesia que sea necesaria, por ejemplo, si es local, regional o general, y también objetivarla si la herida amerita solo de una curación sencilla, un cierre cutáneo o un aseo quirúrgico. En cuanto a lo que es el aseo quirúrgico, es un concepto muy utilizado y no siempre bien comprendido, ya que se refiere a la aseptización de la herida, lavado con abundante suero fisiológico, retiro de los cuerpos extraños y de los tejidos desvitalizados. ¿Qué sucede? Que esto está indicado por definición en heridas sucias, porque por ejemplo las fracturas expuestas, heridas por aflicción o amputaciones traumáticas, en condiciones ideales deben ser realizados en un pabellón con una buena iluminación, con una buena anestesia general, regional o local, según sea el caso. Entonces, en última instancia, el anestésico debe ser infiltrado por los márgenes de la herida para así no aumentar la superficie de la contaminación. El último parámetro importante a considerar es decidir si la técnica de cierre de la herida está respetando un orden lógico de simplicidad o complejidad. Por ejemplo, si el cierre es simple, si cierre simple con algún afrontamiento de bordes o injertos de piel o colgajos locales o colgajos a distancia o colgajos microquirúrgicos. Los de las primeras técnicas son de manejo del médico general y el resto debe realizarse por un cirujano. Hablaremos acerca de la cicatrización, que no es más que la reparación de una herida con tejido fibroso mediante un proceso biológico complejo resultado del movimiento, división y síntesis proteica celular, lo cual va a generar un producto final que es un tejido no funcional, denominado cicatriz. La cicatrización ocurre en 3 grandes etapas. La primera es de tipo vascular e inflamatorio. Se produce un coágulo de fibrina en la herida y al mismo tiempo llegan células inflamatorias que van a garantizar su limpieza posterior. La segunda fase es la de reparación de los tejidos dérmicos y epidérmicos, que va a conducir a la epitelización de la herida. Y la fase final es la de remodelación de la matriz extracelular y maduración de la cicatriz. La fase inflamatoria se caracteriza por ser una reacción inmediata a la lesión del tejido, que se produce dentro de las primeras 24 horas posterior a la lesión.
En esta ocurre un proceso de hemostasia e inflamación, como lo mencioné anteriormente. En esta fase representan los esfuerzos del tejido para intentar limitar los daños, deteniendo la hemorragia, sellando la superficie de la herida y suprimiendo cualquier tejido necrótico, restos extraños o bacterias presentes. Esta fase se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular, la migración de determinadas células hacia la herida por quimiotaxia, la secreción de citocinas y factores de crecimiento a la herida, asimismo como la activación de células migratorias. En la etapa vascular vamos a tener que en las heridas agudas el componente vascular subendotelial va a quedar al descubierto, lo que implica la ruptura vascular que provoca la activación de la cascada de coagulación y la subsecuente agregación plaquetaria. En este caso el factor esencial es el factor von Willebrand, una glucoproteína de alto peso molecular que pertenece a la familia de las integrinas. La trombina y el colágeno extravascular también van a contribuir a la agregación y activación de las plaquetas incluidas en el coágulo. A partir de sus gránulos, las plaquetas activadas liberan lisosomas y cuerpos densos de proteínas tales como la trombospondina, la fibronectina, el factor plaquetario 4, proteasas y metabolitos del ácido araquidónico. La extravasación sanguínea aporta otro grupo numeroso de proteínas como el fibrinógeno, la fibronectina, la trombina, el factor de von Willebrand, que dan lugar a la formación de coágulos de fibrina, producto final de las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. Además de garantizar la hemostasia, el coágulo inicial sirve de matriz provisional que permite la migración de las células inflamatorias y de las células dérmicas y epidérmicas sobre la herida, gracias a la presencia de fibronectina, trombina, trombospondina. Entre estas citocinas, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico básico y el factor de crecimiento de transformante alfa y beta son los responsables de la emigración y la activación de los polimorfonucleares y de los macrófagos. Estas son las células que van a luchar contra la infección y van a limpiar la herida por medio de sus enzimas y la producción de radicales libres. En esta fase, las plaquetas y los macrófagos son las fuentes principales de citocinas y de factores quimiotácticos. Por su parte, en la etapa inflamatoria vamos a tener que se va a producir una vasoconstricción rápida, primeramente, indispensable para la hemostasia inmediata, que luego va a ser seguida de una vasodilatación, la cual permite que las células circulantes lleguen al foco de la herida. Esta vasodilatación depende de numerosos factores, entre ellos la histamina, derivados del complemento como C3A y C5A, y las prostaglandinas. Los polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos son atraídos hacia el sitio de la herida no solo por los factores liberados por las plaquetas, sino también por los péptidos bacterianos, los factores del complemento y los productos de degradación de la fibrina. Gracias a sustancias proinflamatorias como las citocinas en la superficie de las células endoteliales, se expresan selectinas y moléculas de adherencia, las cuales van a reducir la velocidad y captan a los polimorfonucleares. Los neutrófilos son los primeros leucocitos que llegan al sitio de la herida, donde van a liberar enzimas proteolíticas, como las colagenasas, las cuales favorecen la penetración de las células. También garantizan la limpieza de las lesiones y ejercen una acción antiinfecciosa local. Producen además citocinas proinflamatorias, las cuales intervienen en la atracción y proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Los monocitos se van a fijar a las células endoteliales y migran hacia la herida de una manera similar a los neutrófilos. Y una vez en el medio tisular se van a diferenciar en macrófagos, los cuales se van a adherir a las proteínas de la matriz extracelular mediante las integrinas. Aquí los macrófagos van a ejercer una función antiinfecciosa de limpieza local, gracias a su capacidad de fagocitosis, y van a participar en la remodelación de la matriz. Pero, al igual que las plaquetas, estos se vuelven una fuente esencial de citocinas proinflamatorias, como la interleucina o el factor de necrosis tumoral alfa, además de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de la insulina 1. Estas proteínas amplifican la respuesta inflamatoria y estimulan la proliferación de los fibroblastos, la producción de colágeno y, desde una perspectiva más general, la formación de tejido de granulación. Debemos tener en cuenta que, además, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa estimulan la síntesis de óxido nítrico, que va a contribuir a la actividad antiinfecciosa en la herida, van a ejercer una función inmunomoduladora y van a estimular la proliferación y migración de los queratinocitos.
Otro punto a tomar en cuenta es que a partir de las 48 o 72 horas posteriores a la herida, las células predominantes van a ser los macrófagos sobre los neutrófilos, pero hacia el quinto o séptimo día las células que van a predominar van a ser los fibroblastos. Continuamos con la fase de proliferación, la cual inicia cuando empiezan a disminuir las respuestas agudas de la fase inflamatoria y que se da pie para iniciar la reparación de la herida mediante la angiogénesis, la fibroplasia y la epitelización. Esta fase en general se caracteriza por la formación de un tejido de granulación constituido por un lecho capilar, fibroblastos, macrófagos, una malla laxa de colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. La angiogénesis es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos, los cuales son necesarios para mantener el entorno apropiado para que se produzca la cicatrización. Tras una lesión, las células endoteliales activadas degradan la membrana basal de las vénulas postcapilares, permitiendo que las células migren a través de la herida. Estas células endoteliales migratorias se van a dividir y van a formar túbulos o luces, que finalmente sobre ellos se va a depositar una membrana basal y va a formar un capilar maduro. La formación de los vasos capilares es un proceso complejo que implica las interacciones entre las células y la matriz, moduladas por moléculas de adhesión que están presentes en la superficie de las células endoteliales. Algunos de los capilares neoformados se van a diferenciar en arteriolas y vénulas, mientras que otros van a sufrir un proceso de involución y apoptosis y van a ser ingeridos por los macrófagos. Además, la angiogénesis suele estar sometida al estímulo y a la manipulación de diversas citocinas, sintetizadas fundamentalmente por los macrófagos y plaquetas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene efectos quimiotácticos sobre las células endoteliales y favorece a la formación del túbulo capilar. La angiogenia en sí es el resultado de una compleja interacción entre los materiales de la matriz extracelular y las citocinas. En cuanto a la fibroplasia, debemos recordar primeramente que los fibroblastos son células especializadas que se diferencian a partir de las células mesenquimatosas en reposo del tejido conjuntivo. Tras una lesión, estos son quimioatraídos hacia el foco inflamatorio, donde se van a dividir y van a producir los componentes de la matriz extracelular. Debido a un estímulo de una serie de citocinas y factores de crecimiento liberados por los macrófagos y las plaquetas, los fibroblastos se van a replicar y van a proliferar. Su función primordial es sintetizar colágeno, lo cual empieza durante la fase celular de la inflamación, pero toma relevancia durante la fase proliferativa. Además, debemos tener en cuenta que los principales tipos de colágenos, en este caso van a ser el tipo 3, que es el que predomina durante el proceso de reparación, y el tipo 1, que es el principal componente de la matriz extracelular. Por su parte, el proceso de epitelización consiste en 3 fases, que son la migración de las células epiteliales a partir de los bordes de la herida, la multiplicación de estas células y la diferenciación de la epidermis formada. Esta inicia con la migración de los queratinocitos sobre los componentes de la matriz, orientándose ellos mismos sobre las fibras de colágeno según un fenómeno denominado guía de contacto. Y cuando la herida queda completamente cerrada o tapada por una monocapa de queratinocitos, es que estos van a interrumpir su migración, se van a multiplicar y posteriormente se diferenciarán. Este proceso de epitelización es muy importante, especialmente en los procesos o heridas poco profundas como las quemaduras superficiales o las dermabrasiones. Finalmente tenemos la fase de maduración, la cual tiene como objetivo madurar el tejido, valga la redundancia, hasta su forma más óptima. Esto quiere decir que posea células bien diferenciadas y un depósito extracelular organizado. Y para esto debe existir un balance entre la apoptosis y producción celular. A partir del día 21 se va a producir la reorganización del contenido proteico, especialmente del colágeno, que a este punto ha alcanzado sus máximas concentraciones. Y se va a reemplazar el colágeno tipo 3 por el colágeno tipo 1, el cual es menos elástico pero sí más rígido. Además, la fibronectina y el ácido hialurónico, que inicialmente eran necesarios para la emigración y la proliferación celular, van a sufrir una lisis progresiva
y van a ser sustituidos por el colágeno, fibras elásticas y glucosaminoglucanos, que van a formar una matriz que posee mayor resistencia a las fuerzas de tracción. Es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero, que cualquier error que ocurra durante esta fase puede concluir en una cicatrización patológica o en la producción de una herida crónica. Y el segundo es que, a pesar de estos procesos, las heridas nunca van a alcanzar el máximo nivel de fuerza tensil que tenían originalmente y en general van a alcanzar un 80% de este valor y lo harán a largo plazo. Las cicatrices patológicas. Muchos factores pueden alterar el resultado, la cuantía del tejido perdido o dañado, la cantidad de material extraño o inoculación bacteriana y la duración de la exposición a factores tóxicos afectan el tiempo de recuperación. Otros factores intrínsecos como la edad, los compuestos quimioterapéuticos, la aterosclerosis, insuficiencia cardíaca o renal y la localización en el organismo también influyen en la cicatrización. Los queloides y las cicatrices hipertróficas son cicatrices proliferativas caracterizadas por un depósito neto excesivo de colágeno. También son denominadas tumores fibrosos benignos debido a una respuesta anormal hacia un traumatismo. Los queloides, por definición, no van a evolucionar casi nunca hacia la curación espontánea y se extienden mucho más allá de los límites del traumatismo inicial. Desde el punto de vista fisiopatológico, se debería a una proliferación inadecuada de fibroblastos, que es secundaria a un mal funcionamiento de las proteínas responsables de la destrucción del exceso de fibras colágenas. Se producen sobre todo en clavículas, tronco, extremidades superiores y cara. Por su parte, las cicatrices hipertróficas son cicatrices elevadas dentro de los límites de la herida original y a menudo regresan espontáneamente. Hay una inflamación prolongada y una exfoliación insuficiente que promueven más cicatrices hipertróficas. En el caso de los factores predisponentes vamos a tener presente la etiología, la genética, fuerzas de tensión cutánea, hipoxia tisular, la edad y la localización influyen en la presencia de los queloides y de las cicatrices hipertróficas. Entre ambos existen diferencias. En el caso del queloide tiene una mayor incidencia en pieles oscuras. Aparecen en un 15 a 20% de los afroamericanos, hispanos y asiáticos. Hay indicios sólidos que apuntan a una susceptibilidad genética que incluye la herencia familiar, la aparición frecuente en gemelos y una prevalencia elevada en ciertos grupos étnicos. Un queloide aparece en zonas sin tensión, presenta poca o nula mejoría con el tiempo, presentan también haces de colágeno de tipo 1 y tipo 3 desorganizados. La cicatriz se indura, adopta un aspecto excrescente con una expansión progresiva de su volumen. En el caso de la cicatriz hipertrófica, no está favorecida por factores étnicos. A menudo se va a presentar en zonas de tensión, presenta mejoría espontánea con el tiempo. Las cicatrices hipertróficas van a contener colágeno de tipo 3 bien organizado, y aproximadamente en 12 a 18 meses, las cicatrices hipertróficas se blanquean de una forma espontánea y se aplanan. En el caso de la prevención de las cicatrices hipertróficas y queloide, hay 3 estrategias que reducen la cicatrización adversa inmediatamente después del cierre de la herida, y estas serían la eliminación de la tensión, hidratación o oclusión y el uso de esparadrapos o prendas de presión. Las heridas con una mayor tensión, con una tensión excesiva en el cierre y en ciertas localizaciones anatómicas, como por ejemplo el deltoides y el esternón, tienen un riesgo mayor de cicatrización adversa. En el caso de las heridas crónicas, son las que no han logrado avanzar a lo largo de un proceso reparador ordenado y oportuno, para así producir una integridad anatómica y funcional en 3 meses. El cierre será por segunda intención. Estas heridas suponen una dificultad significativa para los profesionales de la salud. Múltiples factores promueven condiciones adversas en la cicatrización,
como por ejemplo factores sistémicos, está la malnutrición, el envejecimiento, la hipoxia tisular, la diabetes, entre otros, contribuyen a la patogenia de las heridas crónicas. Estas heridas muestran estímulos proinflamatorios potentes como colonización bacteriana, tejido necrótico, cuerpos extraños e hipoxia tisular localizada. El edema tisular es importante y la distancia entre capilares aumenta, lo que reduce la difusión de oxígeno a las células individuales y esto dificulta notablemente la cicatrización oportuna. Ahora podemos observar en qué circunstancias una herida crónica retarda su cicatrización. La infección de la herida, una de las causas más frecuentes de demora de la cicatriz. Los recuentos bacterianos, presencia de organismos virulentos, impiden que las heridas se cierren por cualquier medio. La infección bacteriana prolonga la fase inflamatoria e interfiere en la epitelización, contracción de la herida y depósito del colágeno. En el caso de la hipoxia, el oxígeno molecular es esencial para la formación del colágeno. Una isquemia secundaria a una insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales o simplemente la tensión de la herida impiden una perfusión tisular adecuada. La presencia del oxígeno molecular es crítica en hidroxilación de los residuos de prolina y lisina que son necesarios para la formación de la triple hélice y el entrecruzamiento de las fibras de colágeno. En el caso de los pacientes diabéticos hay alteración en la cicatrización de varias formas. Hay una oclusión de grandes vasos asociada a la diabetes y la microangiopatía de órganos terminales conducen a una isquemia tisular e infecciones. La neuropatía sensitiva diabética causa traumatismos repetidos y presión en las heridas continuas. La hipoxia tisular, aunada a una membrana basal engrosada de los capilares, disminuye la perfusión en el microambiente. Algunos fármacos alteran directamente la cicatrización de las heridas, como por ejemplo los compuestos quimioterapéuticos que interfieren clínicamente en una cicatriz no complicada. Reducen la proliferación de células mesenquimatosas, los recuentos de plaquetas y células inflamatorias, y también la disponibilidad de factores de crecimiento. En el caso de aquellos pacientes de mayor edad, tienen una alta probabilidad de sufrir demoras en la cicatrización de una herida quirúrgica, ya que la epidermis envejecida tiene menos células de Langerhans y melanocitos y se aplana la unión dermoepidérmica. La dermis tiene menos fibroblastos, macrófagos y mastocitos. Hay una vascularidad reducida, menos colágeno, lo cual dificulta notablemente una cicatrización adecuada. En el caso de la malnutrición, el catabolismo de las proteínas genera retraso en la cicatrización de las heridas. Los suplementos de proteínas pueden revertir este déficit. También las deficiencias de vitaminas afectan la cicatriz principalmente por su efecto como cofactor. Pueden producirse demoras en una cicatriz de 3 meses después de la deficiencia de vitamina C. También es posible revertirlos con suplementos o puede ocurrir un déficit de vitamina A que dificulte la activación de monocitos y el depósito de fibronectina. Hola chicos, por acá les saluda Yolimar Rojas y les voy a estar hablando acerca de la sutura. Primero que todo debemos saber cuál es su definición. Las suturas son una hebra que pueden ser de diferentes materiales y son utilizadas para ligar vasos sanguíneos o aproximar tejido. La palabra sutura designa habitualmente al filamento con aguja para afrontar tejidos, mientras que una sutura sin aguja se conoce en términos quirúrgicos como ligadura. Una vez que conocemos qué es una sutura, podemos hablar acerca de su clasificación, la cual puede hacerse de acuerdo a su estructura o número de filamentos, según su comportamiento o capacidad de absorción y por último según el origen del material que la constituye.
Según su estructura tenemos las suturas monofilamento, que consisten en una hebra única y son menos propensas a la contaminación bacteriana. Entre sus ventajas tenemos menor coeficiente de fricción, menor reacción tisular, fácil anudado, menor riesgo de contraer impurezas y su cicatriz es menor. Mientras que en sus desventajas encontramos dificultad de manejo, capacidad cortante y poca resistencia a la torsión y tensión. Luego tenemos las multifilamentos, que no son más que suturas compuestas por varios filamentos enrollados, torcidos o trenzados en una sola hebra. Entre las ventajas de estas suturas destacan mayor resistencia a la tensión, menor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad y fácil manejo. Mientras que entre sus desventajas vamos a encontrar mayor reacción tisular, mayor cicatriz y mayor coeficiente de fricción. Y además estas son más propensas a la contaminación bacteriana. Acá tenemos una imagen donde observamos ejemplos de suturas tanto monofilamento como multifilamento, según el material del cual están hechas. Ahora pasamos a la clasificación según su comportamiento, donde encontramos las suturas no absorbibles. Son aquellas que no pueden ser degradadas por nuestro organismo, por lo cual deben ser retiradas, ya que de no ser así, el hilo será encapsulado pudiendo causar reacciones. Por otro lado, vamos a tener las suturas absorbibles, que son aquellas que son degradadas por el organismo y no requieren ser retiradas. En estos casos tendremos que cada sutura tiene un tiempo distinto de absorción y esto va a depender de su composición, estructura y recubrimiento. Acá podemos ver un cuadro con algunas suturas no absorbibles, como las que están hechas de acero, poliéster, seda, entre otros, y otras absorbibles como lo son el ácido poliglicólico. Por último está la clasificación según su origen. Aquí encontramos las de origen orgánico o natural. La primera que tenemos es el catgut, un colágeno que proviene de la mucosa intestinal de ovinos y bovinos. Las suturas de seda tienen una composición de fibras procedente de los gusanos de la seda. Estas son trenzadas, teñidas de color negro y además recubiertas con cera o silicona. Las suturas de lino se conforman de las fibras del tallo de la planta de lino y por otra parte están las suturas de algodón, que estas provienen de fibras de celulosa de la planta y se utilizan principalmente en cirugías digestivas. Ahora tenemos las suturas hechas de materiales sintéticos, como lo son las de poliamidas, poliésteres, polietileno y las de ácido poliglicólico. Recordemos que de todas estas que les mencioné, las únicas que son absorbibles son las elaboradas con ácido poliglicólico. En el caso de las suturas metálicas encontramos las de acero inoxidable y las de hilo de plata. Ambas se caracterizan por su mínima reacción tisular y por su gran resistencia a la tensión. Las agujas son uno de los componentes más importantes de la sutura, especialmente para el cirujano, ya que determinará tanto la calidad como la comodidad con la que se realizará el proceso de sutura de la herida o la incisión quirúrgica. Los parámetros más importantes en una aguja quirúrgica de sutura son los siguientes. Penetración. La aguja debe causar el mínimo de trauma al penetrar el tejido. Para ello debe tener recubrimiento de silicona que reduce significativamente la fuerza necesaria para que la punta penetre el tejido y para que el cuerpo lo atraviese. O la agudeza o geometría de la aguja, en donde la agudeza o afilado de una aguja viene determinada por la geometría de la punta, el ángulo del filo en las agujas cortantes y el ángulo de la punta con las no cortantes. Las agujas más afiladas requieren menos fuerza, lo que significa menos trauma para el tejido y menos deformación de la aguja. Aquí tenemos un cuadro de las diferentes combinaciones entre cuerpos y puntas de sutura. Entre ellos tenemos cuerpos redondos, cuerpos cortantes y cuerpos lancelados. Entre las puntas tenemos puntas redondas o romas, puntas triangulares y puntas lancetadas también. Entonces, tenemos la aguja con cuerpo redondo o cilíndrico. Esta es una aguja que está diseñada para permitir fácil penetración en tejido blando y sus indicaciones clínicas son para el tracto gastrointestinal, urología, sistema reproductor, cardiovascular, respiratorio, endocrino, hepatobiliar, entre otros. La aguja cortante triangular invertida es una aguja de sección triangular y un filo cortante de curvatura exterior y está diseñada para penetrar tejidos duros. En sus indicaciones clínicas, la principal es la sutura de piel, dérmica e intradérmica, y es la recomendada para hacer lo mismo.
Esta también puede ser utilizada en tendones, en la capa muscular, aponeurosis y ligamentos. Luego tenemos la aguja de cuerpo redondo con punta trocar. Es una aguja con punta penetrante de 4 filos que gradualmente se transforma en un cuerpo cilíndrico. También tenemos la aguja cortante triangular invertida con una micropunta. Esta es una aguja de sección triangular con una punta de diseño delicado y un filo cortante en la curvatura exterior. En las indicaciones también está la piel. Luego está la aguja con cuerpo redondo y micropunta cortante. Es una aguja con punta penetrante de 3 filos que gradualmente se transforma en un cuerpo cilíndrico. Y las indicaciones de esta están para capa muscular, aponeurosis, ligamentos y tendones. Luego está la aguja lancetada o espatulada. Su punta está diseñada específicamente para pasar a través de la estructura corneal sin dañar las capas superiores e inferiores del estroma, y su indicación clínica es la oftalmología. Y por último tenemos la aguja de cuerpo redondo con punta roma, y esta es una aguja redonda en la cual su punta ayuda a no cortar tejidos y es ideal para órganos parenquimatosos como el hígado. Sus indicaciones está la disección roma de tejidos friables y órganos parenquimatosos. La esterilización es el proceso de eliminación de agentes patógenos y sus esporas de un material inerte. Sabemos que existen métodos físicos, químicos y físico-químicos de esterilización, pero en el caso de las suturas, los métodos físicos son los que prevalecen, y con ellos se realiza la esterilización comercial de los mismos. Es importante recordar que el proceso de esterilización será mejor si logra abarcar la totalidad de la superficie del objeto que se busca esterilizar. Actualmente las suturas poseen señalizaciones en el envoltorio que permite saber a simple vista con qué método ha sido esterilizado la sutura. Estos casos pueden ser esterilización con óxido de etileno, esterilización por rayos gamma, esterilización con vapor o calor seco o esterilización por técnicas asépticas. La esterilización por óxido de etileno es un proceso de esterilización a baja temperatura que ofrece ventajas claras sobre otros procesos de esterilización, entre las cuales la más destaca su eficiencia en la esterilización de los materiales y productos termosensibles o también llamados termolábiles. La esterilización por rayos gamma es un proceso en frío, es decir, la temperatura del producto solo aumenta ligeramente con respecto a la temperatura inicial durante el proceso. En cuanto al calor seco y calor húmedo, el calor húmedo es el mayormente utilizado en la sutura y este destruye los microorganismos por coagulación de sus proteínas celulares. La esterilización por vapor a presión se lleva a cabo en un autoclave. Estos equipos emplean vapor de agua saturada a una presión de 15 libras, lo que permite que la cámara del autoclave alcance una temperatura de 121 grados centígrados. En cambio, las técnicas asépticas son un conjunto de medidas que pueden realizarse en forma separada o combinada dependiendo del procedimiento clínico y se deben cumplir para mantener la esterilidad durante el procedimiento médico-quirúrgico. En estas imágenes podemos observar las características de la aguja al ser adquirida. Entre ellas tenemos las características de la aguja en cuanto al calibre, el tamaño de la misma, la punta de la misma, la circunferencia y especificaciones breves de ella. Como también podemos ver cuál es el material de sutura, si es mono o multifilamento y su longitud. Por último, podemos ver el método de esterilización con el cual fue sometida la sutura. Se debe decidir la sutura dependiendo de la zona la cual querramos afrontar los bordes de una herida, tomando en cuenta cuánta tensión recibe la piel de dicha zona, el factor estético y los suplementos que tengamos a la mano en dicho momento. Por esto es importante seleccionar la aguja adecuada y el grosor adecuado de la sutura. En el caso de la aguja, existe una gran variedad de tamaños y tipos. Seleccionar una cortante que penetre bien la piel es de suma importancia para realizar bien la sutura sin traumatizar tanto la piel. En cuanto a la curvatura, para la sutura de la piel, la recomendada es de 3/8 de curva. En cuanto al grosor de la piel, depende de la zona a suturar, pero se recomienda en general una sutura de 4/0 para todo tipo de piel. En la cara o en el cuello se puede utilizar una de 6/0 monofilamento no reabsorbible, como polipropileno o nylon, para optimizar los resultados estéticos. Otra
regiones con algo más de tensión incluye la superficie dorsal de las manos, brazos, pies y tórax, que puede ser suturado por una sutura algo más gruesa, como una 5-0. Las otras zonas requieren una sutura no absorbible, 4-0, para promover la fuerza tensil durante el movimiento. En cuanto al corte de sutura, estas no se deben cortar muy cerca de los nudos, ni muy lejos de ellos, ya que si se cortan muy cerca del nudo, existe la posibilidad de que el nudo que atamos se desanude. Si se cortan muy lejos, existe la posibilidad de que un cuerpo extraño quede dentro de la herida. Las suturas de seda afianzan bien, esto quiere decir que no se aflojan, y deben ser cortadas aproximadamente 1 a 2 milímetros por arriba del nudo. Para lograr este objetivo, la punta de las tijeras debe empujarse sobre el nudo y después moverse a un lado. Algunos materiales sintéticos tienden a aflojarse y es mejor acortar 4 a 6 milímetros sobre el nudo. Por otro lado, las suturas de la piel deben tener extremos más largos para facilitar el retiro de las suturas. Continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre cuándo retirar los puntos de sutura que hemos hecho. En la mayoría de zonas anatómicas es posible retirar la sutura entre 6 y 7 días, dependiendo de la condición en la que se encuentre la herida en ese momento. Sin embargo, en lugares de menos tensión, como ya hemos dicho anteriormente, como el rostro y cuello, estas pueden ser retiradas un poco antes, entre 3 a 5 días. Y suturas que tienen más tensión, como por ejemplo en el muslo, pueden ser retiradas con un poco más siendo dejadas con un poco más de tiempo, como por ejemplo 10 a 14 días. Muchas gracias por su atención.